Bueno, para esta tarde vamos a continuar con dos temas. Uno es la psicopatología de los trastornos del sueño. Luego, este tema ya no más relacionado, ¿no?, con el control de impulsos, que se denominó, ¿no? Bueno, pues empecemos. Para hablar de los trastornos del sueño, pues, es importante, ¿no?, mencionar que, o sea, desde el punto de vista psicopatológico, sigue siendo muy peculiar, ¿no? O sea, ustedes saben que, o sea, aquí la explicación es biológica y funcional, o sea, tiene más peso, ¿no? Es más, se sabe, ¿no?, de la fisiología del sueño, es muy conocida. Al igual, ¿no?, que también podríamos añadir ahí lo que sea la psicopatología de los trastornos del sueño, ¿no?, que es muy distinto, ¿no? Entonces, la psicopatología del sueño, va un poco desde los síndromes y los trastornos de las enfermedades del modelo médico, ¿no? O sea, primero, siempre nos hacemos esta pregunta, ¿no? ¿Qué es en sí el sueño? Obviamente es un fenómeno elemental de la vida, además de una etapa indispensable, ¿no?, en la existencia humana. Es una necesidad fisiológica tan importante, ¿no?, como respirar, tomar agua o ingerir nuestros alimentos. Representa uno de los ritmos de un ciclo de 24 horas, que es circadiano, que puede observarse, ¿no?, en todas las especies, o sea, se puede decir, los seres vivos, ¿no?, mamíferos, aves, reptiles, etcétera, ¿no? Ahora, la disminución natural, periódica y irreversible de la percepción, eso es lo que sucede, ¿no?, con la etapa del sueño, con el medio exterior, con la conservación de las funciones autónomas y en cierto grado, o sea, de la reactividad al medio, ¿no? Se dice que ocupa la tercera parte de la vida del ser humano. Entonces, en general, pues se considera que como una respuesta, ¿no?, más adaptativa, y proporciona un periodo de restauración, ¿no? O sea, si hablamos de restauración, recuperamos, dice, ¿no?, la energía física, mental. También puede ser un factor importante, ¿no?, en aspectos relacionados con la inmunidad. Ahora, las personas que duermen poco necesitan menos de 6 horas, ¿no?, de sueño para funcionar adecuadamente. Pero bueno, los periodos REM aumentan después de la exposición a estímulos psicológicos intensos, ¿no?, como situaciones en las que aprender cosas difíciles y es el estrés, así como el empleo de sustancias químicas o drogas que reducen, ¿no?, la actividad de las catecolaminas a nivel cerebral. ¿Cómo clasificamos, no? O sea, si hablamos de psicopatología de los trastornos del sueño, esta la podemos dividir en dos, ¿no?, en primarios y secundarios. En el primer caso, podemos hablar de las disomnias, o sea, esto primero está como que la borrachera del sueño, ¿no? Aquí dice, se caracteriza por la incapacidad para lograr un estado total de alerta durante un periodo prolongado después de despertar del sueño. O sea, hay inestabilidad, somnolencia, desorientación
y conducta automática, ¿no? O sea, son los principales aspectos que se dan en este trastorno, ¿no? Estamos hablando de la borrachera del sueño, ¿no? En sí es una enfermedad rara que aparece, observarse, dice, con cierta agregación familiar. Dice, se ha visto muchos casos, especialmente en personas que tenían el antecedente, ¿no? El síndrome de apneas obstructivas durante el sueño, ¿no? En estas personas se ha visto que podían presentar, ¿no? Este trastorno, podríamos decir, ¿no? La borrachera del sueño. Otro es la hipersomnia periódica ligada a la menstruación. Obviamente esto se da en las mujeres días previos, ¿no? a la menstruación. Aquí pues, experimentan una hipersomnia diurna que es intermitente. Muchas veces se acompaña de irritabilidad, disforia, hiperfagia, ¿no? O sea, come mucho. Bueno, los síntomas suelen desaparecer una vez que ha comenzado el sangrado y reaparecen con cada nuevo periodo menstrual, ¿no? Se cree que en este caso la causa que lo produce está más relacionado con un desarreglo hormonal. Por eso es que los síntomas aparecen durante la fase progesterónica y desaparecen en la etapa estrogénica, ¿no? Es importante hacer un diagnóstico ese diferencial con el trastorno disfórico premenstrual y el síndrome de Klein-Levin, porque comparten algunas similitudes semiológicas, ¿no? O sea, con la hipersomnia ligada a la menstruación. La narcolepsia independiente. La característica esencial es pues la hipersomnia, ¿no? Que es primaria. Es la somnolencia excesiva, tanto nocturna, hasta de 10 horas de duración en promedio, como también puede ser diurna, las siestas frecuentes y largas. Aunque en los niños, dice, la somnolencia diurna puede manifestarse como una hiperactividad. Durante el día, la somnolencia patológica persiste, ¿no? O sea, puede comportar bajo rendimiento laboral o académico, provocar comportamientos automáticos para tareas rutinarias o poco complejas, con una amnesia anterógrada. Entonces, la narcolepsia es esa, ¿no? No olvidemos que es una hipersomnia, que es primaria, ¿no? O sea, somnolencia excesiva. El curso se manifiesta que generalmente se da pues, entre los 15 y 35 años de edad, ¿no? Y a veces puede incluso, tiene una tendencia a la cronicidad. La etiopatogenia, bueno, no se conoce, ¿no? Es desconocida. Y la hipersomnia recurrente o el síndrome de Klein-Levin, acá hay una somnolencia e ingestión excesiva, ¿no? De alimentos, en el que durante días, semanas, estos pacientes, que en la gran mayoría son varones, adolescentes, pueden incluso dormir hasta 18 horas o más. Se despertaban solo para comer o efectuar sus necesidades excretorias y a menudo se encontraban confusos, agobiados, incluso por la presencia de alucinaciones, ¿no? La hipersomnia que los pacientes experimentan generalmente se da en promedio entre 3 o 4 veces al año, ¿no?
Y estos periodos generalmente duran pues días y días, incluso semanas, ¿no? Bueno, el curso y el pronóstico. Bueno, es un trastorno obviamente episódico, o sea, no se presentan, pero o sea, acá bien claro, sino entre 3 o 4 veces al año. Y también, obviamente, los periodos pueden ser solo de días, ¿no? En algunos casos, hasta semanas. Entonces, entre las crisis, el sujeto permanece asintomático, o sea, recupera totalmente, ¿no? Sus funciones generales, ¿no? Aunque algunos autores han descrito la existencia de un deterioro cognitivo persistente, ¿no? Bueno, la etiopatogenia se dice que existe una disfunción límbica e hipotalámica como causante de los síntomas. La arquitectura del sueño está deteriorada en el síndrome de Klein-Levin. El insomnio primario, que es idiopático, o sea, aquí obviamente la característica esencial es que es un insomnio, o sea, con la dificultad, ¿no? Para iniciar o mantener el sueño, o la sensación de no haber tenido un sueño reparador. O sea, es lo opuesto, ¿no? Estamos hablando ya aquí del insomnio. Entonces, los pacientes con insomnio primario tienen un sueño extremadamente ligero, ¿no? Son muy hipersensibles incluso al ruido ambiental. Mioclonía nocturna o movimientos periódicos de los miembros. O sea, esto se caracteriza por presentar generalmente sacudidas, sobre todo de las piernas, ¿no? Generalmente bilaterales. Y es repetidas, o se dan de forma repetida, o sea, de los miembros, también es muchas veces rítmico, o de baja amplitud, ¿no? O sea, no muy, o sea, la percepción pues muy fina, por menos decir, ¿no? Las contracciones mioclónicas tienen una duración de aproximadamente entre 1 a 5 segundos, con un intervalo entre los espasmos de 20 a 40 segundos. Y consisten en la extensión del dedo gordo del pie y la flexión del tobillo, rodilla y caderas. Hay una triple flexión, ¿no? Entonces, se dice que el curso de las mioclonías nocturnas son un fenómeno normal en los recién nacidos, ¿no? Que normalmente desaparece en el lapso de la infancia y muchas veces también reaparece con frecuencia en la vejez. La etiopatogenia se piensa, ¿no? Que la alteración radica en una pérdida, dice, de la inhibición del marcapasos natural que opera en la médula espinal, ¿no? La narcolepsia o síndrome de Guilleneau. Aquí hay ataques de sueño agudo, por eso que se dice narcolepsia, ¿no? Cataplegia e intrusiones, sueño REM, en la transición especialmente del sueño a la vigilia. En este periodo puede existir algo así como una parálisis, ¿no? El carga puede estar acompañada incluso de alucinaciones sobre un fondo de somnolencia diurna excesiva. Dicen, los pacientes presentan episodios de sueño incoercible, ¿no? La duración de los ataques del sueño oscila entre 10 y 20 minutos. Episodios que se dan entre 2 a 6 veces al día. Más del 40% presentan parálisis del sueño. Un 30%
Pueden también presentar alucinaciones, ¿no? De tipo hipnopómpicas e hipnagógicas. Uno es, o sea, después de, o sea, uno cuando se acuesta, pues, ¿no? Se empieza a conciliar el sueño. Y el otro se da cuando, o sea, antes de despertar, ¿no? Podríamos decir. Bueno, eh, enuresis nocturna. La sintomatología obviamente se da porque hay una micción nocturna, ¿no? Ocurre generalmente, dice, entre los 30 minutos y 3 horas después de haber iniciado el sueño. Esto es muy común en niños, ¿no es cierto? El niño permanece dormido durante todo el episodio y solo cuando despierta siente porque está mojado, ¿no? Por eso es que también se la clasifica en primarias y secundarias, ¿no? El subtipo de primaria es la más frecuente, casi el 80%, ¿no? Generalmente el curso, la resolución pues, se da en el tiempo, ¿no? O sea, pues es espontáneo a medida que aumenta la edad. Bueno, la etiopatogenia, especialmente en la primaria, se debería a un retraso, dice, ¿no? En el aprendizaje del control vesical o a problemas médicos urológicos, ¿no? Hay un subtipo secundario de enuresis, se debe tener un proceso interrecurrente psicológico, ¿no? Regresión o también puede ser médico, ¿no? Aquí quizás decir, ¿no? Que en cualquier circunstancia, lo que menos podríamos hacer los padres, pues, considerar como que el niño esté propiciando, provocando intencionalmente, ¿no? Este tipo de situaciones. Como ven, o sea, estos casos se pueden dar, van a depender de muchos factores, obviamente, pero yo diría el mejor tratamiento, el tratamiento en todo caso va pues de la mano de un entendimiento, ¿no? Y no incurrir a veces en los errores, ¿no? Que cometemos los padres, de incluso castigarlos o algo así, o condicionarlos, ¿no? Y eso es lo que no se debe hacer, ¿no? Es increíble, actualmente existen, ¿no? Formas de tratamiento para la enuresis, o sea, incluso existe ahí ya en el mercado, o sea, aparatos y que son simplemente son sensores, ¿no? O sea, que se le pone justamente por encima, o sea, en la abdomen, la zona de la vejiga, ¿no? Y como este aparato va, de alguna forma reconoce que hay un lleno, ¿no? Llenado ya vesical, y se activa pues una luz, como una alarmita, ¿no? Y eso permite, o sea, de alguna forma controlar mejor, ¿no? O sea, y quizás hacerlo despertar y permitir pues que pueda ir al baño y así sucesivamente, ¿no? Y bueno, otro, parálisis del sueño. Aquí las personas, por lo demás sanas, están despiertas, conscientes y totalmente orientadas. Y son incapaces de activar sus músculos en ocasiones por la mañana y menos a menudo cuando se quedan dormidas, ¿no? Por eso que las parálisis del sueño también pueden darse, o sea, al momento de, o sea, después de acostarse y conciliar el sueño, o al momento de despertarse, ¿no? O antes, perdón, de despertarse, ¿no? Se dice que se trata de un fenómeno normal, especialmente en la población general, ¿no?
Paroxismos sensitivos. Durante la fase de conciliación o despertar del sueño, ¿no? Algunos sujetos dice, pueden experimentar, ¿no? Una sensación que se extiende por todo el cuerpo. O sea, hay como una sensación de destello repentino o de luz o un ruido tenebrante con sensación de estallido intracerebral. Se dice que pueden aparecer, ¿no? Como fenómenos anormales, pero fisiológicos, tal vez más relacionados con la hiperexcitación de algunos centros sensitivos, ¿no? O algo así. Y si hablamos de las pesadillas o sueños angustiosos, obviamente aquí el contenido de los sueños, ¿no? Se centra en peligros físicos eminentes y con menos frecuencia en fracasos personales, situaciones embarazosas. Comúnmente, pues, el sujeto despierta y es capaz de describir la secuencia del sueño incluso con mucho detalle, ¿no? El curso, la cronicidad del trastorno puede conducirse a una fobia al sueño, ¿no? O a un insomnio de conciliación. También tenemos las sacudidas hípnicas. Aquí consiste básicamente en sobresaltos repentinos, ¿no? A nivel del tronco y extremidades inferiores. Muchas veces es de gran amplitud que despiertan al sujeto que está iniciando el sueño, ¿no? O sea, las sacudidas musculares generalmente aparecen en la fase 1 del sueño no REM. El diagnóstico diferencial debe hacerse con la epilepsia y las mioclonías nocturnas, ¿no? Bueno, luego tenemos también los somniloquios. Aquí generalmente se caracteriza porque durante el sueño, pues, ocurre, pues, se pronuncian palabras, ¿no? Incluso frases. Es un fenómeno también común, o sea, en todas las edades y que ocurre en cualquier fase del sueño, ¿no? Los somniloquios habitualmente sí se acompañan, ¿no? A los episodios en sonámbulos, ¿no? Normalmente se inicia cuando el niño está en edad preescolar, ¿no? Y el sonambulismo consiste en episodios repetidos de comportamientos motores complejos que aparecen en el primer tercio de la noche y que implican que el individuo se levante de la cama y comience a andar, ¿no? O sea, es un típico sonámbulo, ¿no? El curso, la primera manifestación coincide, dice, ¿no? Con el desarrollo psicomotor, nunca antes de que el niño sea capaz de caminar. El sonambulismo infantil realmente empeora a los 12 años y por lo general debería desaparecer a los 15 años, ¿no? Si hablamos de la etiopatogenia, deambular dormido sucede generalmente en la fase 3 y 4 del sueño no REM y es más frecuente en niños y adolescentes, ¿no? En los que están en fase de sueño. También a veces se relaciona, ¿no? Con la fiebre y la deprivación previa del sueño, que incrementan la posibilidad de padecer sonambulismo, ¿no? Ahora, aquí, si hablamos de sonambulismo, claro, el mayor riesgo es obviamente que involuntariamente pueda, pues, está en curso, o sea, producirse un accidente, ¿no? O algo así. Bueno. Luego tenemos lo que se denominan los terrores nocturnos o pavor nocturno.
A ver, aquí qué sucede. Acá generalmente son despertares bruscos, precedidos por lloros o gritos de angustia, ¿no? Que aparecen en el primer tercio de la noche y se prolonga en promedio entre 1 y 10 minutos, ¿no? Vuelvo a repetir ahí, son despertares bruscos precedidos, ¿no? De lloros y gritos de angustia que aparecen en el primer tercio de la noche y se prolongan entre 1 a 10 minutos, ¿no? Aquí el curso y el pronóstico, o sea, generalmente se da entre los 4 y los 12 años de edad y tienden a remitir espontáneamente, ¿no? Ya en la adolescencia. Dice que los terrores nocturnos acontecen durante el sueño no REM y mayoritariamente entre las fases 3 y 4. A veces se relacionan con situaciones familiares muchas veces estresantes, que influyen, ¿no? De la manera decisiva en la magnitud de los síntomas, ¿no? O sea, eso también es importante, ¿no? Trastorno conductual del sueño REM. Este fue descrito por Schenck en 1986. Consiste, dice, en la actividad motora a menudo de carácter violento, ¿no? Que aparece durante el sueño. O sea, vuelvo a repetir, ¿no? Actividad motora, o sea, a menudo de carácter violento que aparece durante el sueño REM. Más de la tercera parte de estos pacientes desarrollan, dice, la enfermedad de Parkinson entre los 15 años posteriores, ¿no? El trastorno, dice, si hablamos de la etiopatogenia, parece deberse a lesiones troncoencefálicas encargadas de la inhibición motora, ¿no? Descendente durante el sueño REM. Aquí hay que hacer un diagnóstico diferencial, especialmente con trastornos neurológicos, ¿no? Y si lo asociamos con trastornos mentales propiamente dichos, podemos también hablar, ¿no? De qué sucede en la esquizofrenia. Aquí la cantidad de sueño REM disminuye, ¿no? La actividad onírica es grande durante las recaídas especialmente, ¿no? Estamos hablando de un proceso psicótico activo y esta puede hacer que el sueño REM disminuya, ¿no? Y especialmente la actividad onírica. Y los sueños que estos usuarios o pacientes tienen, que muchas veces son catastróficos y ininteligibles, ¿no? Muy bien. En el síndrome de Guillain-Barré, aquí son los tics, ¿no? O sea, los famosos tics. Aquí dice durante el sueño ligero no REM en fase 1 y 2, los tics suelen persistir hasta un 60% de pacientes. Sufrirán pues diversas parasomías, ¿no? Como es el síndrome de apneas obstructivas, o sea, durante el sueño, o algo así, ¿no? Eso es importante. En el trastorno de la ansiedad, especialmente en la ansiedad generalizada, hace que haya un hipertono vegetativo, ¿no? Universal. En el trastorno de la ansiedad generalizada da lugar a una marcada disminución de la eficiencia del sueño, ¿no? Y eso es cierto, ¿no? Si se les hace pues difícil conciliar el sueño o sueños fragmentados o cosas así. En la esquizofrenia también es muy usual que tengan, o sea, el insomnio, ¿no? Especialmente sea una condición, ¿no? En muchos de ellos. El otro, el trastorno por estrés postraumático.
Aquí sí es un síntoma principal, ¿no? Es la reviviscencia, obviamente, del suceso traumático original durante el sueño, ¿no? El trastorno por estrés postraumático, o sea, como antecedente, pues están los eventos traumáticos muchas veces, ¿no? De la infancia, de la adolescencia, ¿no? O sea, eventos vitales que a veces marcan, pues, y hace que estas vivencias se reditúen, ¿no? Como flashbacks, o sea, son así como imágenes. Y acá bien le dice, ¿no? Esto es la reviviscencia, ¿no? De esos sucesos traumáticos. Esto no se da, pues, muchas veces en el tiempo, ¿no? O sea, no es necesario. Y definitivamente, pues, no le trae a maltraer a la persona que la padece, ¿no? O sea, bueno, es un tema también, o sea, que vamos a un momento, o sea, a discutirlo ya, pues, de repente con más amplitud, ¿no? Bueno, si hablamos de trastornos del estado de ánimo, igual, ¿no? En la depresión atípica, había una en la depresión típica, habíamos mencionado alguna vez en los estados afectivos, en especial la depresión, lo que más prima es el insomnio, ¿no? O sea, es lo usual. Pero en la depresión atípica, muchas veces es al revés, ¿no? Es la hipersomnia la que prima, ¿no? O sea, por eso que se dice que es atípica, ¿no? En la depresión mayor bipolar, ¿sí? Al contrario de la unipolar, también se caracteriza, ¿no? Por un insomnio pertinaz, ¿no? Y en la depresión mayor unipolar, obviamente, o sea, aquí hablaríamos de la depresión unipolar típica, ¿no? Es el insomnio, ¿no? Es el síntoma vegetativo diana y suele aparecer antes que la anedonia. Dicho sea paso, la anedonia es el síntoma príncipe, ¿no? En la depresión. Y se le resume, ¿no? Es la sensación de no sentir placer, ¿no? Por las cosas que de repente antes sí lo hacía o algo así, ¿no? Bueno, trastorno del sueño secundario o asociado a enfermedad médica. Estoy mencionando unas cuantas, pero son muchas, obviamente. A ver, en la enfermedad de Alzheimer, la demencia senil, a medida que se agrava el trastorno, pues no olvidemos que es una enfermedad, pues, neurodegenerativa. Aquí el ritmo circadiano se torna, pues, arrítmico y polifásico, ¿no? Y por eso que sí, se espera en Alzheimer también, pues, alteraciones, ¿no? En los trastornos del sueño, especialmente el insomnio, ¿no? Es una de las características. También en la enfermedad del Parkinson se dice que casi el 75% de los pacientes afectados sufren trastornos del sueño, ¿no? La cefalea paroxística nocturna, o sea, que obviamente estamos hablando de un dolor de cabeza, pero es intenso, pero unilateral, ¿no? Muchas veces acompañado de lagrimeo o inyección conjuntival, rinorrea, vasodilatación de los cornetes nasales, hiperhidrosis frontal ipsolateral, puede manifestarse bruscamente durante el sueño, ¿no? Esa es la característica, ¿no? Y el otro, las crisis epilépticas, ¿no? O sea, el sueño no REM posee, dice, un efecto activador sobre las convulsiones. Por el contrario, el sueño REM suprime las descargas epilépticas, ¿no? Muy bien, entonces se puede decir así, o sea, tratando de resumir, ¿no? O sea, por cuestiones de tiempo,
Entonces, planteo este tema de esta forma, dándole más de repente énfasis a lo que es en sí el curso, ¿no? O sea, como lo dice, psicopatología. Entonces, no tanto no, o sea, entrando en detalles, o sea, que tienen una consideración más de contenido más biológico y funcional y todo lo demás, ¿no? Bueno, espero que les sirva pues, y entender, ¿no? Esto de la psicopatología y los trastornos del sueño sería en este caso, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a entrar, pues hacemos un break de 15 minutos y posteriormente un tema relativamente más corto y al final ponernos de acuerdo. Mi preocupación es especialmente porque, si mal no me equivoco, el cursado, o sea, el curso estaría programado hasta la segunda semana del mes de marzo y en realidad pues no hemos avanzado mucho, ¿no? Y más bien conversé con el coordinador la posibilidad de un poquito de abarcar más temas y a ver si nos ponemos de acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, nos vemos nuevamente en 15 minutos. El tema que ya les había comentado es la psicopatología, los trastornos del control de impulsos, también está en el sílabo. Empezar diciendo lo siguiente, ¿no? O sea, en sí, se puede definir de esta forma, ¿no? Como que se suele hablar, pero sin proceder, sin reflexión ni cautela, simplemente dejándose llevar por la impresión del momento, ¿no? O por menos decirlo así, o sea, para que sea más entendible, pues actuar sin premeditar las consecuencias de nuestros actos, o algo así, ¿no? Y si fuera así, entonces carece pues de modulación y del control, ¿no? Con los que son realizados los actos normales, o sea, por la mayoría de las personas, o sea, y eso es importante, ¿no? O sea, uno antes de proceder generalmente, y esto es una virtud que tienen solo los seres humanos, ¿no? De poder anticiparse y, por menos decir, pues, incluso en el último milisegundo, hacer el quiebre y tomar una decisión que a la postre podría haber significado un desastre, por decirlo. Eso es importante, ¿no? O sea, por eso que el tema de control de impulsos, o sea, también es interesante y también complejo, ¿no? Más que todo de entender, o sea, o sea, la explicación, por cómo se origina y por qué a veces algunos terminan cometiendo errores que a la postre les cuesta, pues, y eso es importante, ¿no? Impulso es definido, dice, como un deseo o motivo afectivo que induce a hacer algo, pero de manera súbita, sin reflexionar, ¿no? Eso es importante, ¿no? Aplicar un procedimiento de la información excesivamente rápido y con tendencia al error. Ahí viene el detalle, ¿no? En términos de los afectos, o sea, acá ya lo podemos relacionar, ¿no? Con un tipo de rabia, agresión expresado a través de conductas muchas veces hasta homicidas, suicidas o sexualmente agresivas, ¿no? Bueno, aproximaciones y conceptuales, ¿no? Del problema de la impulsividad, dicen. Durante cierto tiempo ha predominado el modelo que trata de explicar, ¿no? O sea, ¿por qué suceden estas cosas, no? La tendencia, en este caso, irrefrenable a la acción irreflexiva como una anomalía mental.
¿no? Este modelo, o sea, de funcionamiento mental anómalo, se asemeja, dice, ¿no?, al modelo neurofisiológico de la epilepsia. Mira, esto es importante, ¿no? O sea, una región cerebral determinada produce, dice, de forma espontánea una actividad eléctrica excesiva. Y otro modelo que trata de explicar el patrón de una conducta impulsiva argumentando un déficit de la función mental de inhibición. En resumen, la inhibición como función mental encargada de la regulación de la conducta humana se ocupa de tres hechos fundamentales, ¿no? Uno es evitar las apariciones de conductas preponderantes, interrumpir determinadas conductas en curso y por último, pues controlar las interferencias, ¿no? O sea, por menos decir. Si hablamos de epilepsia, sí está descrito, ¿no? O sea, situaciones que en algunos se puede dar en ese contexto, pero es propio o secundario a su patología. En mi caso, a mí me toca, o sea, tengo muchos usuarios que tienen este problema, ¿no? O sea, tienen diagnóstico de síndrome convulsivo o epilepsia, pero secundariamente hacen pues manifestaciones de corte psiquiátrico. Incluso hay un usuario, si mal no me equivoco, es un joven que después en el posictal, eh, algunas veces cuando despierta, entonces él echa a correr, ¿no? O sea, así, o sea, sin rumbo y con una carga, o sea, de agresividad, o sea, obviamente la familia ya lo conoce, pues sí, o sea, se toma el cuidado, ¿no? Cuenta bueno, muchas veces pues se ha lastimado, o sea, o autoagredido, o sea, no, y decía, no tanto porque lo ha querido, sino es por el mismo hecho, o sea, que parte de su patología, pues, ¿no? Pero acá lo que hay que entender es que si tiene un componente fuerte, en este caso él, pues, de agresividad, ¿no? O sea, por incluso la posibilidad de infligir daño, ¿no? O sea, y cosas así. Muy bien. Seguimos con las aproximaciones conceptuales al problema de impulsividad, ¿no? El problema o la disfunción en la conducta impulsiva, dice, puede residir también en cualquier de estos tres pasos, ¿no? Uno es la incapacidad para inhibir una conducta preponderante. La incapacidad para inhibir una conducta que ya estaba en marcha. La incapacidad para evitar que estímulos o conductas competitivas interfieran negativamente con la que ya está en marcha, ¿no? O algo así. ¿Cómo lo clasificamos, no? Si hablamos ya de trastornos del control de impulsos. Bueno, nuevamente repito, ¿no? O sea, si hablamos de impulsividad, perdón, por imposibilidad de inhibir la conducta, ¿no? Acá hay un modelo que también es, nuevamente, ¿no? Un poquito vamos a ampliar el modelo de inhibición, ¿no? Dice que aquí el comportamiento en el que predomina la incapacidad para inhibir los distintos tipos de conducta y otras funciones de la mente, como también son las emociones. Entonces, este patrón emocional y de comportamiento impregna, dice, ¿no?, la personalidad del individuo en todas sus esferas. Y este es apreciado por los miembros de su grupo social como un sujeto impredecible e irreflexivo, ¿no? Eso es importante. Nos encontramos pues frente a los individuos clásicamente impulsivos que actúan aparentemente en cortocircuito. O sea, en ciertos trastornos neuropsiquiátricos como en la psicosis o los trastornos orgánicos cerebrales, fallan claramente los procesos cognitivos y neuropsicológicos básicos. No, esto es importante, ¿no? O sea, sí, especialmente en la esquizofrenia, hablamos, ¿no? No, con esto no quiero decir que todos sean así, ¿no? Al contrario, pues, o sea, digamos, de 100, uno o dos o unos cuantos, ¿no? Que sí, pues, conservan este tema, esto de la impredecibilidad, ¿no? O sea, sí, sí.
pero gracias a la medicación, o sea, de alguna forma, pues, o sea, se pueden controlar, ¿no? Este tema del control de impulsos, ¿no? Porque sí, es más, o sea, no es por estigmatizar, pero mucho se dice, o sea, lo relaciona, ¿no? Es un loco, es pues impredecible y puede ser, claro, en algunas circunstancias se ha visto esos casos, ¿no? De actuar irracionalmente, muchas veces incluso cometiendo hasta homicidios, ¿no? O daño infligido en otras personas. Sí, pues. El otro es los que ya tienen un trastorno orgánico cerebral. Aquí ya hablamos de una alteración estructural, ¿no? Especialmente a nivel del lóbulo prefrontal. O sea, se ha visto este, esto, ¿no? Bueno, impulsividad, dice, de inhibir la conducta, imposibilidad de inhibir la conducta. O sea, esto en un modelo ya obsesivo. Aquí dice ahí una incapacidad, ¿no? De resistir un impulso o pulsión o tentación a actuar una acción. La persona sufre este cuadro, experimenta un aumento de ansiedad o tensión, ¿no? Antes de actuar. Entonces, después de la actuación o durante la realización de la misma, sucede un estado de placer o gratificación o de alivio, ¿no? Estos actos parecen agravarse en cuanto a frecuencia e intensidad en los momentos de mayor ansiedad o de estrés, ¿no? Aquí hablamos de irresistibilidad a la realización del acto, ¿no? Pero también hay que entender que no todos los actos impulsivos de tipo obsesivo son egosintónicos. Algunos son experimentados por cualquier, o sea, por quien las realiza de manera egodistónica, ¿no? Diferentes grupos en función de la conducta desplegada. O sea, un poquito ya ir viendo, ¿no? O sea, así, sucintamente, si hablamos, ¿no? De pobre control de impulsos, o sea, cómo cuando se dejan llevar y cometen, pues, o sea, incluso, ¿por qué no decirlo? Hasta delitos, ¿no? Claramente, ¿no? Pero, a ver, vayamos a la cleptomanía. Aquí hay un impulso irresistible a actuar, consiste en sustraer objetos, pero con la característica que no son necesariamente necesarios para el individuo que lo roba, ¿no? O sea, simplemente lo toma y o sea, sin ser, tal vez no tenga mucha utilidad, ¿no? O sea, como pareciera, o sea, como el robo, o sea, común, ¿no? El otro. Obviamente está el juego patológico, ¿no? Y la ludopatía. O sea, que la imagen de un niño, ¿no? Cuando está esto de los juegos en red. Entonces, y esto también, a colación, ¿no? Cuando hablamos de alcoholismo, también lo relacionamos esto justamente, ¿no? O sea, el impulso irresistible, ¿no? Que se caracteriza por la tendencia al juego, a pesar de las consecuencias negativas que dicha acción tiene sobre quien la realiza, ¿no? Bueno, pues el otro es la tricotilomanía. En este caso es el impulso, es imposible controlar esta tendencia de arrancarse el pelo, o sea, generalmente el cuero cabelludo, ¿no? Otro es la piromanía. Igual, es un impulso irresistible que consiste en la provocación deliberada y reiterada, o sea, de fuegos o incendios, ¿no? Sin que haya ninguna motivación, ni económica que lo justifique, ¿no? Esa es la característica, pues. Y si hablamos de trastornos de la conducta alimentaria, también mencionamos, ¿no? Esto de los atracones. Igual, pues acá hay un impulso irresistible, ¿no? Que consiste en ingerir grandes cantidades de alimentos, pero obviamente en corto tiempo, ¿no? O sea, de manera reiterada. Ese es generalmente los famosos, ¿no? Atracones.
Luego tenemos también la dipsomanía, que en este caso estas personas experimentan, dice, una tendencia irresistible a ingerir grandes cantidades de alcohol, alcanzando la embriaguez en un breve tiempo, ¿no? En un periodo muy corto de tiempo. Otras situaciones específicas de la impulsividad. Obviamente, y hablamos, ¿no?, de la agresividad como una conducta desinhibida, ¿no? Generalmente dicen el ser humano obedece a distintas causas y también se presenta de diversas maneras, ¿no? Solo en algunos casos determinados, estos comportamientos agresivos parecen compartir las características psicopatológicas propias de un acto impulsivo y por eso son incluidos aquí. O sea, esa es la aclaración que se hace acá, ¿no? O sea, en general, es como decir, uno actúa conscientemente, pues, y es responsable de sus actos, pero también es algunas, se puede decir, o sea, determinados, estos comportamientos agresivos, podrían decir, compartir algunas características psicopatológicas propias de un acto impulsivo, ¿no? Y incluirse acá. Pero toda emoción viene también desencadenada por un estímulo procedente del medio exterior o del propio medio interno del sujeto en cuestión. Entonces, las emociones de ira o de agresividad suelen disiparse ante situaciones que el individuo vive como una amenaza personal. Entonces, la modulación puede tener un efecto amplificador y el otro inhibidor. En el obsesivo, ahí vemos también, ¿no?, una imagen, es una característica. ¿Qué se puede apreciar, no? Igual hay una incapacidad para frenar la aparición de una emoción de ira o de agresividad ante un estímulo neutro o que no desencadenaría una respuesta tan violenta en común de las personas, ¿no? Aquí dice que hay una escasa conciencia de lo inadecuado o desproporcionado de la respuesta en el momento en que se está experimentando la emoción agresiva, ¿no? Imposibilidad de realizar una correcta evaluación de las consecuencias de los actos iniciados mientras dura la emoción agresiva. Dificultades para frenar la respuesta violenta. Y esta es una característica en lo obsesivo, ¿no? Sentimientos de culpa una vez que cesa la respuesta emocional, ¿no? No obstante, y como en otros casos anteriores, esta característica de síntomas es egodistónico. No se da en todas las circunstancias ni en todas las personas, pues depende en buena medida del código de valores personales con el que se desenvuelve el sujeto. Importancia de la agresividad impulsiva. Aquí la gravedad de la enfermedad que genera dicho síntoma puede oscilar, dice, ¿no?, desde una simple irritabilidad, o sea, la persona experimenta emociones, ¿no?, ira, agresividad ante estímulos, y con una frecuencia mayor de lo habitual. Y esto se traduce posteriormente, ¿no?, obviamente, en una ya, pues, en una heteroagresividad verbal. La emoción de la agresividad acaba desencadenando amenazas verbales o lenguaje provocativo, ¿no? Y la heteroagresividad física, ¿no? Es igual, la emoción desencadenada, en estado más grave, la conducta violenta que genera un daño ya físico, ¿no? Situaciones clásicas en las que las conductas parecen obedecer a un patrón impulsivo, ¿no? Luego viene pues el cansancio o la fatiga, que afecta claramente a los mecanismos neurobiológicos implicados en la inhibición, favoreciendo las respuestas de irritabilidad ante estímulos que en ausencia de fatiga no surgirían, ¿no? La manía, entonces da pues el trastorno bipolar, ¿no? O sea, ustedes saben que se dice bipolar porque existen dos polos, ¿no? Digamos, un polo de arriba
y un polo de abajo. De arriba, pues está la fase maníaca, ¿no? Y la de abajo, la fase depresiva. En la manía, obviamente, pues está súper excitado, acelerado, o sea, está verborreico, esto de la fuga de ideas y todo lo demás, ¿no? Y en estas circunstancias es de esperar, ¿no? O sea, en la manía dice que disminuye claramente la capacidad de inhibición. Eso es cierto, es una de las características, ¿no? Por pacientes que están en fase maníaca, eh, en los varones es muy común la irritabilidad y esta propensión pues a agredir o la heteroagresividad, ¿no? O sea, eh, como parte de su sintomatología, ¿no? También se ha visto en algunas, bueno, en las damas, o sea, una disinhibición, ¿no? Que también genera, o sea, por copo de control de impulsos. Este, a ver, a mí me toca ver, por ejemplo, una usuaria que era de buena familia, o sea, ella era profesional, su esposo era profesional, vivían muy bien, tenían 2 hijos, jóvenes, pero tenía el diagnóstico de trastorno bipolar, pues, ¿no? Entró en fase, acá el error es que su esposo no entendía, ¿no? O sea, si hubiera entendido, pues hubiera entendido, ya les digo, ¿no? Lo que sucedió fue lo siguiente, que entró en fase maníaca y empezó a desinhibirse. O sea, esa es una característica también, ¿no? O sea, salir a la calle y en este caso empezó a pernoctar pues a lugares no apropiados, ¿no? Creo que esto es en Lima, ¿no? Donde van y consumen bebidas alcohólicas, o sea, se reúnen generalmente personas, ¿no? Y bueno, ella pues empezó a asistir a esos lugares, ¿no? Y como estaba en la fase maníaca, como decía, empezó a desinhibirse y empezó a enganchar con personas pues, que de ocasión, hasta que ya se puede imaginar, ¿no? O sea, el esposo, o sea, por cosa de ver, bueno, lo encontró infraganti, pues, cometiendo ya errores, ¿no? Ya que se puede imaginar. No lo perdonó, no lo perdonó. Esa es así yo lo vi después, o sea, con la medicación y todo, pues, obviamente mejoró. Y se le hacía difícil entender, ¿no? Especialmente porque su pareja, o sea, no le llegó a comprender. Y pues, obviamente todo lo que había sucedido era propio de su patología, ¿no? O algo así. Bueno, trastorno orgánico de la personalidad. O sea, aquí dice, hay cambios de personalidad sufridos. Eso quería comentar, ¿no? O sea, le dije que una lesión a nivel prefrontal. Pinase Gate sucedió, creo, si mal no me equivoco, en los años 30. Era un trabajador, ¿no? En Estados Unidos, o sea, del ferrocarril. El antecedente de creo que tenía 33 años aproximadamente, ¿no? Pero era un trabajador muy conocido, o sea, inicialmente era atento, muy respetuoso y cuidadoso, ¿no? Y me tenía pues, ¿no? Una imagen bien ganada, o sea, como buena persona, digamos, en general, ¿no? Y sufrió un accidente, una lanza, o sea, de metal, es una varilla de metal, ¿no? Se le incrusta, o sea, no sé si por el ojo izquierdo, o sea, y se traspasa, o sea, todo el lóbulo frontal, ¿no? Y curiosamente llega a sobrevivir, pues lo retiran la lanza, y pasa un tiempo hospitalizado y todo eso se recupera. Pero, ¿cuál fue la característica en el que después de este evento y cuando se recuperó, ya no era la misma persona? Ahí está documentado, pues, ¿no? Porque
empezó a hacer, o sea, uno, o sea, conductualmente, pues, o sea, muy respetuoso, hablaba palabras soeces, o sea, por menos decir ofensivo, o sea, era todo lo contrario de lo que era antes, ¿no? Entonces, por eso que este personaje, pues, se lo ha estudiado, ¿no? Y se ha visto, o sea, cómo, o sea, alteraciones a nivel cerebral también pueden condicionar ese tipo de conductas, ¿no? O algo así. Bueno, acá dice bien claro, ¿no? Una enfermedad neurológica se produce un fenómeno idéntico casi a la manía, consistente a una disminución de la capacidad de inhibición, ¿no? Bueno, el otro es el trastorno explosivo intermitente. O sea, aunque se ha debatido mucho sobre la existencia de un trastorno que exista en personas caracterizadas por manifestaciones con impulsos agresivos totalmente desproporcionados, ¿no? O sea, se puede dar, ¿no? Otro, esto también es muy común, ¿no? O sea, especialmente en las intoxicaciones, o sea, patológicas por alcohol. El efecto habitual, ¿no? Es desinhibidor, obviamente, que tiene el alcohol sobre la conducta y sobre las emociones, ¿no? En las personas es mayor aún en un determinado subgrupo ese de individuos, ¿no? Especialmente. El suicidio, ¿no? La agresividad o la autoagresividad impulsiva, ¿no? Ante uno mismo. ¿Mm? También dice, podría obedecer a este patrón, ¿no? Estos actos de suicidio consumados o no se caracterizan, dice, por las siguientes características. Obedecen a una dificultad para inhibir los impulsos autoagresivos. Aumenta en los estados de ansiedad o estrés personal o ambiental. ¿Ya? Eso es importante, ¿no? Y tienden a una recurrencia y suele producirse un arrepentimiento tras el cese de la ansiedad o la emoción sobre la cual se ha gestado el acto, ¿no? Eh, sí, este tema también, si hablamos de control de impulsos, sí se presta también a la discusión. No sé si ustedes escucharon hablar, bueno, en la Segunda Guerra Mundial, o sea, cuando los japoneses pues se rinden, ¿no? Y capitulan. Muchos japoneses, o sea, asumiríamos, ¿no? Que mucho esto de morir con honor y no sé qué más, el harikiri, ¿no? O sea, si tendrá mucho que ver con esto, pero lo cierto es que o sea, cientos, ¿no? Tal vez más, eso sí, pues o sea, se suicidaron, ¿no? Eh, digo nomás, podemos, o sea, puede ser también cultural, ¿no? O algo así. Bueno, si hablamos de conductas para suicidas, acá la característica obviamente se autoinfligen, pero la gran mayoría no siempre lo hacen con ese deseo de querer morir, ¿no? Sino así, o sea, generalmente son cortes superficiales, en extremidades, ¿no? Algunos quemaduras, pero lo hacen intencionalmente, ¿no? Y bien claro, ¿no? Simula un intento de suicidio, dice, ¿no? Entonces, estas conductas automutilantes también pueden tener relación, como la onicofagia, mordedura de extremidades, golpearse la cabeza, utilizar objetos. También dice, tiene fenomenológicamente, puede ser idéntica a los actos obsesivos, ¿no? Muy bien. Esto de las lesiones, autolesiones, esto, cuando lleguen el curso, si nos toca este tema, sí, pues vamos a en el trastorno de personalidad límite, ¿no? El borderline, se da bastante eso, ¿no? Además, es una de las características, ¿no? Pues, se autoinfligen lesiones. Pero en general, en resumen, es la característica principal en este trastorno es que son emocionalmente inestables, ¿no? O sea, del amor al odio, no hay mucho trecho o algo así, ¿no? Bueno, sigamos. Las parafilias, ¿no? La denominada impulsividad sexual.
A veces no toda conducta sexual considerada patológica socialmente podría ser reprobada, ¿no? Sí, pero muchos delitos, especialmente contra la libertad sexual, podrían compartir, ¿no?, estas características fenomenológicas de un acto impulsivo. Bueno, las características son las siguientes, ¿no? Dice, el comportamiento sexual es vivido como obligatorio, o sea, fuera del control reiterativo y estereotipado. La excitación sexual sucede y se identifica con periodos de mayor estrés o ansiedad. Dependiendo de la persona, el impulso sexual parafílico puede ser ego-sintónico o ego-distónico, ¿no? O la etiología de la impulsividad, bueno, es heterogéneo, pues, ¿no? O sea, etiopatogenia, ¿no? La disfunción podría ser de, o sea, a nivel, una explicación biológica, ¿no?, de la neurotransmisión. La agresividad impulsiva se diferencia, dice, ¿no?, de la conducta normal planificada a través de distintos parámetros biológicos. Se habla mucho, ¿no?, de la concentración del 5-hidroxiindolacéticos, que es un metabolito de la serotonina, que la disminución de la concentración de dicho metabolito, dicho metabolito parece, dice, ¿no?, en diversos tipos de actos impulsivos. Función global de la serotonina a nivel del eje hipotálamo hipofisiario se correlaciona, dice, de manera inversa con la historia de conductas suicidas, ¿no? O sea, es una explicación de corte biológico, ¿no? Hay otra hipótesis también que es evolucionista, ¿no? Dentro de cada especie parecen existir líneas genéticas, ¿no?, que se transmiten generacionalmente con mayor incidencia de patrones de conducta impulsiva. En ecosistemas especialmente peligrosos, los individuos más impulsivos, con reacciones rápidas, alta velocidad de excitación y respuestas agresivas, se encuentran, pues, en una posición de ventaja, ¿no?, para la supervivencia. Esta variabilidad proporcionaría una gran versatilidad a la población para adaptarse a situaciones nuevas desde el punto de vista social, económico y medioambiental, ¿no? Bueno, esta es una explicación más de corte genético, ¿no? Ya para terminar, entonces también diciendo que sí, pues hay una disfunción en determinadas áreas del cerebro, ¿no? Se emplean tres tipos de estrategias, dice, ¿no? Uno es la conductual, se modifican los parámetros de una determinada conducta y se observa el cambio producido en el cerebro. El otro es la lesional, o sea, el ejemplo que les di, ¿no? O sea, de Piaget, se produce por una lesión discreta en el encéfalo y se observan los cambios conductuales producidos, ¿no? Eso es cierto, ¿no? O sea, correlacional, se observa una conducta mientras se mide la actividad neuronal que se produce mediante técnicas de imagen o métodos neurofisiológicos, ¿no? A ver, entre las áreas implicadas a nivel cerebral tenemos el núcleo accumbens. Ahí se ha demostrado, ¿no?, que una lesión parcial selectiva de esta región produce conductas impulsivas. A nivel de la región basolateral de la amígdala, esta área también se ha implicado sobre todo en las conductas agresivas. El área orbitaria de la corteza prefrontal, ese es importante. Las lesiones, ¿no?, en esta área se relaciona con un patrón de respuesta caracterizado por no poder calibrar adecuadamente las posibles consecuencias de sus actos, ¿no? El área ventral tegmental del mesencéfalo, esta área se encuentra implicada en la inhibición de conductas de respuestas agresivas. El núcleo de RAFE, estos núcleos se encuentran en el tronco cerebral y están formados por neuronas fundamentalmente serotoninérgicas. Muy bien. Bueno, con esto terminamos esta parte, este tema, ¿no?, de control de impulsos. Igual, ¿no? Si desean pueden ampliar, o sea, es un tema interesante que si le damos, de repente, utilidad en
una utilidad médica, si se han dado cuenta, mucho de esto tiene un corte más de tipo legal, ¿no? O sea, especialmente personas pues, que cometen delitos. Y buscar una explicación de por qué lo hacen. Entonces, están acá, pues, seguramente también un poquito ampliando, ¿no? Y ver también que, o sea, cómo influye, ¿no? O sea, en nuestra conducta especialmente. Muy bien, entonces terminamos este tema aquí. Voy a pedir a Kevin si podríamos ya tocar el tema que estaba pendiente, pues. Coyuntura relacionada con la pandemia, pues, y que hace que en nuestro día de, o sea, esto genera una atipicidad, ¿no? En el cursado regular. Pero igual, no por eso, o sea, nos vamos a detener, ¿no? Sino por eso decía, sí, pues, una buena alternativa sería avanzar también, o sea, o sea, de esa forma y tocar, ¿no? Temas especialmente, o sea, que está en el sílabo y avanzar lo más que se pueda, pues, ¿no? O sea, vuelvo a repetir, mira, recién estamos completando, creo que todavía seguimos en la unidad 1, y ya cuando en sí ya deberíamos estar ya, quién sabe, ya en la unidad 2 avanzando bien, ¿no? Si mal no me equivoco, hoy día son 4 temas, o sea, fuera del examen. Y si están de acuerdo, pues nos organizaremos. En todo caso, mi sugerencia sería si del sílabo. Los temas pueden repetirse, o sea, yo voy a ir avanzando, si el tema lo van a repetir, no hay ningún inconveniente, pero todos los temas que están en el sílabo, que no hayamos tocado todavía, ¿no? O sea, es como premisa. Y si van a conformar grupos por afinidad, sí, está bien, no hay. Entonces, incluso en la directiva que mandaron hoy día, si mal no me equivoco, se puede recuperar, ¿no? Las 2 semanas que hubo suspensión de labores, si mal no me equivoco, creo que los sábados. Bueno, eso también hay que ponernos de acuerdo si podemos utilizar uno o los 2 sábados, ¿no? Entonces, sería cuestión de conversar y para ir avanzando, pues, ¿no? Sea lo que fuere, entonces, haremos eso, pues, ¿no? O sea, esperemos que el día lunes yo avance un temita así rápido nomás y después la parte expositiva, de repente podemos empezar con 2 grupos, ¿no? Para que sea no muy oneroso, de repente o sea, la presentación, si lo vamos a hacer en PowerPoint, podría ser unos 10, 16, quizás menos de 20 láminas, ¿no? Y entonces, y vuelvo a repetir, centrarnos en la medida, ¿no? Por nuestras posibilidades, en lo que es la psicopatología. Eso es importante, ¿no? Como decía Kevin, de repente ya no ponerle énfasis absolutamente en el tratamiento. No, sino la otra parte, lo que es signos y síntomas, ¿no? La psicopatología. Y, o sea, para un poquito centrarnos, básicamente, en el curso, ¿no? Como tiene que ser. Muy bien, entonces quedaríamos en eso, pues. ¿Están de acuerdo? O quisiera alguna participación, porque no solamente es decir que van a participar, ¿no? Sería bueno también ponernos de acuerdo, o sea, cómo, de repente, cómo organizarnos y todo eso, ¿no? Doctor, buenas tardes. Hola, Henry, a ver, Henry, Sí, coméntanos. sí, doctor, por mi parte sí estoy de acuerdo con realizar las exposiciones. Solo quería preguntarle, ¿cuándo estaríamos empezando a realizarlas? ¿El miércoles próximo? Exactamente, o sea, la próxima clase empezaríamos, por eso, obviamente, inicialmente la participación va a ser, o sea, pónganse de acuerdo ustedes, ¿no? O sea, ahí no voy a intervenir, pero sí, si va a ser voluntario o directamente, ustedes ya ven, ¿no?
Entonces, tenemos que hacer eso, porque ya el tiempo, pues, es corto, ¿no? O sea, no. Y tratar de abarcar lo más que se pueda los temas, o sea, que están en el sílabo, ¿no? Más bien, sería bueno, un poquito, de repente también ustedes ponerse de acuerdo en la modalidad de presentación, ¿no? O sea, lo usual, sí, así como siempre se hace, ¿no? Solo la aclaración, la parte terapéutica no va, ¿no? En este caso, no para nada. O sea, eso lo dejamos para el curso de psiquiatría. Muy bien, ¿alguien más que quisiera comentar o alguna pregunta o de repente también alguna sugerencia, ¿no? Que también es importante. Ya, claro, en todo caso sería para 6 sesiones, ¿no? O sea, esto sería para 3 semanas. ¿Sí? Está bien. Claro, o la otra serían grupos de 6 y más bien tomarnos un día en particular, pues un día sábado, como está estipulado en la directiva, porque técnicamente esas 2 semanas son recuperables. O sea, eso también tendrían que poner en consideración, ¿no? En mi caso, de repente un sábado suficiente, ¿no? O un día que ustedes lo planteen solamente para hacer la parte exposicional, cosa que de repente aminorar, ¿no? O sea, conformar grupos de 7, creo que sería mucho más interesante, ¿no? Y en la participación, bueno, pues también eso lo dejo a criterio de ustedes, ¿no? O sea, lo bueno es que esta herramienta nos permite, ¿no? O sea, participar todos. O sea, no hay mucha dificultad en ese caso, solamente es por cuestión que se pongan de acuerdo en el orden, ¿no? O sea, de participación y lo hacemos, ¿no? ¿Alguna otra participación? A ver, ¿alguna sugerencia? Muy bien, entonces, la próxima clase, pues empezamos ya con la parte expositiva, y esta también va a ser, ¿no? Para generar una nota, o sea, lo que es como participación, ¿no? Y el examen, o sea, ya de la segunda unidad, ¿no? Y esperemos puede terminar el cursado, o sea, de la mejor forma, y obviamente también, o sea, para ustedes que les sea de beneficio, ¿no? Porque esto empieza, de aquí ustedes pasan al curso de psiquiatría y ya tiene otros aditamentos, ¿no? O algo así. Muy bien, a ver, tal vez una última participación antes de terminar. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, doctor, bueno, yo quisiera hacer una consulta. No sé si escuché bien, pero dijo que podría ser posible hacer exposiciones en los días sábados. No, hay una directiva que se salió, no sé si es hoy día o ayer, lo tengo ahí en mi correo, y ahí aclara que las clases, que sean las 2 semanas que se han suspendido, ¿no? Las actividades, son recuperables, ¿no? Y da, pues, como sugerencia los sábados, eso también lo podríamos ponernos de acuerdo, ¿no? Yo estoy llano, ¿no? Depende de ustedes. O continuamos nomás así. Pero sí, ¿no? Sería interesante por lo menos un sábado, o sea, abocarnos solamente a complacer a la parte expositiva. Más para aligerar, ¿no? No sé, de repente conformar grupos, no necesariamente de 9, de repente de 6 o 7 personas, ¿no? Entonces, lo haríamos en 8 sesiones y las 3 que corresponden o sea, a los días regulares, ¿no? Viernes y miércoles, y 1 o 2 días, o sea, para completar, ¿no? O sea, dependiendo. Y así terminaríamos el cursado, ¿no? Ahora, voy a averiguar, de repente, si nos dan más tiempo, mucho mejor, pues, ¿no? O sea,
aparentemente creo que ya es una disposición que es sí o sí, entonces la segunda semana de marzo terminaría ¿no? las clases o el ciclo lectivo, ¿no? Para Sí, doctora, entonces, de ser así, ¿en qué horario sería? Es que yo, doctor, Ah, no dispongo de día sábado, solo en la tarde. no, por eso te digo, eso lo tenemos que conversar. Por lo pronto vamos a avanzar los días que corresponden, pues, ¿no? O sea, ahí más, si se puede hacer eso, ¿no? De repente al final, pues, o en la última semana, ¿no? O sea, como a modo de completar y que participen todos, ¿no? Eso sería, yo creo, esperemos más que de terminar, vuelvo a repetir, de la mejor forma, ¿no? O sea, dentro de las posibilidades también, el cursado, ¿no? O sea, muy bien, ahí lo dejamos aquí y nos vemos la próxima semana, el día miércoles.